ella fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, buenas noches, Dios les bendiga. Gracias a Dios hemos llegado nuevamente a un lunes más y ya empezado el mes de mayo, uno de los más bonitos, por cierto. Damos la bienvenida a todos ustedes que amablemente nos sintonizan, y acá en el estudio a mis hermanos Pastor Iván, el hermano servidor en alabanza, y Andreita también. Bienvenidos, gracias por estar acá. Vamos a hacer una oración para que, si el Señor nos lo concede, el Espíritu Santo sea el que nos enseñe. Amén. Padre, muchas gracias por permitirnos estar en este lugar. Ponemos delante de ti este tiempo, rogándote, Señor amado, que nos concedas por tu Santo Espíritu el estar en un mismo sentir, bajo un mismo fluir, Señor, quíntuple, y especialmente el de la enseñanza, para que así juntos podamos aprender de la palabra y discernir el tiempo para saber hacer lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús te lo venimos pidiendo y con acción de gracias decimos amén. Bueno, rápidamente los textos base de la serie de temas que el Señor nos ha estado dando aparecen acá en segunda de Tesalonicenses 2:3, 8 parte inicial y 9 parte creo que inicial también. Si alguien me hace favor de leerlo con voz de mando. Andreita, no se me chive, Andreita. Dice, que nadie os engañe en primera manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y así sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y entonces será revelado ese inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Muy bien, entonces de acá partimos considerando que el hombre de pecado, el hijo de perdición y el inicuo es el mismo personaje. Satanás, que el Señor lo reprenda, manifiesto en tres personas, la antítesis de Dios, ¿verdad? Y lo que miramos contextualmente, por otro lado, es que él va a tener un apocalipto, se va a revelar. Desde el griego es apocalipto esta palabra, pero cuando lo miramos, les decía, en el contexto de segunda de Tesalonicenses, entendemos que esto pasa antes que empiece la tribulación. Y si es antes que empiece la tribulación, representa que también ya la iglesia lo vería o lo discerniría de alguna manera, porque antes que empiece el tiempo tribulacionario, nos vamos primero Dios. Ahora, el asunto es que esta profecía, dada hace redondeando unos 2000 años, nosotros la estamos viendo ya cumplida o cumpliéndose. A la luz de la palabra, prácticamente se está dando ese apocalipto, esa revelación del hombre de pecado, del hijo de perdición, porque ya cuando se presente, en carne el inicuo, ahí ya será otro tiempo. Esta palabra desde el griego es parusía, entonces el enemigo va a tener su parusía, ¿ya? Creo que en el capítulo anterior de esta serie de temas miramos también cómo, o leímos aquel texto en donde dice la Biblia que el espíritu del anticristo ya está operando. Entonces parecería ser como que se va manifestando con más fuerza, ya desde hace 2000 años, cuando el apóstol Juan escribió sus epístolas, así lo explicó, que ya está operando el espíritu del anticristo. Pero en la medida que se va acercando el tiempo final, su manifestación es más fuerte. Esta manifestación, o dicho como dice el versículo 9, actividad de Satanás, miramos que en los distintos versículos conducentes, como los de Apocalipsis, se describe como la sinagoga de Satanás, el trono de Satanás, las profundidades de Satanás o la morada de Satanás. Poco a poco el Señor nos ha ido
mostrando algo referente a cada subtema. Y nos hemos detenido acá, hablando un poquitito de las profundidades de Satanás. Uno de los comentarios que hacíamos hace 8 días es que quizá lo que más se nos viene a la mente cuando se habla de profundidades de Satanás, aunque no conozcamos de aquello necesariamente, quizás se nos viene como ritos satánicos, como sacrificios satánicos o ese tipo de cosas tan aberrantes, ¿verdad? Pero cuando vamos a ver la palabra, nos encontramos en el contexto de Apocalipsis 2:24, que el Señor le está hablando a la iglesia, ¿ya? Acerca de esto. Y cuando miramos también, como ya lo recordaremos en el resumen que pues tenemos más adelante de la situación de Simón el Mago, nos encontramos que el Señor en su grande misericordia aún da tiempo de arrepentimiento, no solo para el inconverso, que quizás cayó en profundidades de Satanás, sino aún también en creyentes que se dejaron llevar por la confusión de las tinieblas. Entonces acá, hablando siempre de las profundidades de Satanás, que sí me gustaría si pudiéramos leer, por favor, si alguien tiene el versículo 24 de Apocalipsis 2. Por favor. Pero a ustedes, Apocalipsis 2:24, ¿ah? Sí. Pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra. Perdón. Otra carga. Otra carga, ok. Entonces, ese es el texto base en donde se menciona las profundidades de Satanás. Ahora, cuando nos fuimos a investigar a los distintos o algunos diccionarios que pues los estudiosos desde el griego al español hacen la interpretación de lo que significa una palabra, etimológicamente hablando, nos encontramos que profundidades, según Strong, en el numeral G899, ellos lo anotan como badsos, dice que figurativamente es un misterio. Según el Vine, lo anotan como vatos, pues ellos sabrán, ¿verdad? Ustedes al final ha de ser válido una u otra forma en cuanto a cómo por lo menos anotarlo, ¿verdad? Pero lo que nos interesa a nosotros es la sustancia del significado, digamos. Entonces en el Vine dice que es lo opuesto a lo alto. Así lo explican ellos. Y según el Taller, dice que se puede entender como pobreza. Entonces, podríamos decir que las profundidades de Satanás es el misterio o los misterios de Satanás. Podríamos considerar que las profundidades de Satanás es lo opuesto a lo alto. O podríamos considerar que las profundidades de Satanás se refiere a la pobreza de Satanás. ¿Sí me explico? Ok. Ahora, continuando con el resumen, nos quedamos platicando acerca del sentido que deja ver la Strong cuando dice que la palabra profundidades, desde el griego figurativamente, es un misterio. Y entonces, cuando leíamos allá Apocalipsis 2:24, dice las cosas profundas de Satanás, podríamos enlazar si esto, según la Strong, habla de figuradamente un misterio, entonces, y consideramos que Satanás es llamado el inicuo, entonces podríamos decir el misterio del inicuo o los misterios o el misterio de la iniquidad. Sí están aquí conmigo, me explico. ¿Vamos bien, Andreita? Amén. Entonces acá, figuradamente, en la Strong, como le anotan a esa palabra
Balsos como figuradamente un misterio o lo asocian, esto nos llevó a considerar lo que dice ahí en 2 de Tesalonicenses 2, exactamente en el contexto base sobre lo cual estamos estudiando. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Se ha dicho de paso que desde el griego, si bien recuerdo, aunque esta palabra no es la misma batsos, sí esta profundidades desde el griego es figuradamente un misterio. Entonces por eso es que hicimos esa asociación, porque el misterio de la iniquidad está en acción. Ahora, voy siempre en el resumen, porque entonces cuando se habla del misterio de la iniquidad, creo que es necesario siempre tener presente que si eso es la antítesis, el misterio de la iniquidad, ¿de qué misterio es la antítesis? Según la palabra del Señor entendemos que el misterio de la piedad es la manifestación de Dios hecho hombre, o como dice la Escritura, el verbo se hizo carne. Entonces el misterio de la piedad es Dios hecho hombre, Cristo tomando cuerpo, es Cristo Jesús. Amén. Entonces lo contrario, que es el misterio de la iniquidad, es lo que describe 2 de Tesalonicenses 2, del 7 al 8, cuando hace alusión al misterio de la iniquidad. ¿Ya? Por eso es de que va en involución el enemigo, ¿verdad? Apocalipto del hombre de pecado, apocalipto del hombre de maldad era el otro. El inicuo es el tercero. Ok, si quieren lo miramos. Hombre de pecado, hijo de perdición. El apocalipto del hombre de pecado, el apocalipto del hijo de perdición, pero llega un momento en donde es la parucía del inicuo. O sea, ya es una manifestación encarnada de Satanás. El que pues también dentro de sus nombres tiene el anticristo. ¿Me estoy dando a entender? Ok, ahora, si nos vamos a ver entonces, basándonos en la interpretación etimológica que nos da Strong, y asociamos profundidades de Satanás con el misterio de la iniquidad, leamos 2 de Tesalonicenses 2, 7 y 8, por favor. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que el mismo sea quitado de en medio, y entonces será revelado ese inicuo. Ok, entonces, el misterio de la iniquidad ya está en acción, pero hay algo que detiene que esto suceda. Ese algo dice que va a ser quitado de en medio. Esto lo voy a dejar ahí subrayado y en el tintero, a ver si primero Dios hoy mismo podemos considerar qué es lo que va a ser quitado. Cuando ese algo que sea quitado es quitado, entonces ¡pum!, se da la manifestación plena o la plenitud del misterio de la iniquidad. A ver, si me estoy explicando, díganme cuál es el misterio de la iniquidad plenamente manifiesto. Pero el inicuo, ¿qué? ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo manifiesto? ¿Cómo manifiesta? Manifiesto. Sí, encarnado. Eso va a ser el final, eso va a ser como la estocada final. Sí, la estocada final, la manifestación final. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Ahora, si el Señor deja ver o profetiza situaciones allá en Apocalipsis a 7 iglesias que representan en conjunto la iglesia de Cristo, quiere decir que ahí hay advertencia para nosotros hoy. ¿Ya? Y ahí está el peligro. Si a esto le añadimos el comentario que hacía al principio, que nosotros, a menos que el Señor Espíritu Santo, por ejemplo, voy a mencionar uno de nuestros apóstoles, el apóstol Mario Rivera, que tiene
pues una unción muy, muy específica y evidente de guerra espiritual, pues desconozco, pero me imagino que él dentro de ese navegar, digamos, de conocimiento, probablemente él ha ido conociendo algunas situaciones de tipo satánico para poder discernir por el espíritu y con el conocimiento de cosas que se dan y de poder decir eso es satánico. O sea, nosotros, como dice mi apóstol, no tenemos por qué irle a jalar la cola al tigre y menos si no llevamos escopeta cuache. ¿Va? O sea, nosotros no tenemos para qué estarnos metiendo en lo que a nosotros no nos compete. Sin embargo, la Biblia nos dice también, o nos enseña, que no hay que ignorar las artimañas de Satanás. Ahora, aquí yo quiero hacer algo, un comentario más. Y es, repito, que como, por ejemplo, ministros como el apóstol Mario Rivera, que son llevados a conocer tanto de guerra espiritual, seguramente en el camino van conociendo algunas artimañas del enemigo. Él cuenta cómo en años en su casa él ya estaba cansado, que le iban a tirar cosas, ¿verdad? Extrañas a la entrada de su casa y tenían ellos que estar limpiando con su esposa porque eran muy asediados ahí cerca de donde vivían. Entonces, eso definitivamente en su momento quizá, me imagino yo, ellos tuvieron que decir, bueno, ¿y por qué me vienen a tirar o gatos muertos o limones partidos o saber qué otras cosas, ¿va? ¿Ya? Pero, vuelvo al punto, para nosotros o para cualquier hijo del Señor que no es llevado por el Espíritu Santo a tener ese tipo de conocimiento o de investigación, es mejor no meterse, porque es un campo que incluso no se tiene la suficiente templanza espiritual y no digamos jerarquía, se puede volver peligroso. Ahora, alguien me podría decir, ¿y entonces por qué usted está hablando de las profundidades de Satanás? Porque cuando miramos las profundidades de Satanás desde esta perspectiva, nos encontramos cosas inicuas que describe la palabra. Y en el último tema, creo que algo que voy a necesitar acá es unas gráficas de los receptores. Sí, pero íbamos a hacer un pequeño cambio de los numerales. No sé si me hicieras el favor, porque mientras mi hermana lo prepara, entonces, gracias. La situación es que yo lo voy a dibujar y después vamos a ver el gráfico que preparamos. Miren pues, lo que pasa es que hay una Babilonia, digámosle celeste, ¿verdad? Es que yo digo celeste porque decir celestial uno generalmente lo asocia a algo del Señor, ¿verdad? Pero cuando se habla de algo celestial es porque está en las regiones celestes y no necesariamente es algo de la luz, sino que puede ser de las tinieblas. Es mejor Babilonia celeste. La Babilonia celeste empuja para incursionar en nuestra atmósfera espiritual. Cuando aquí hay un receptor, entonces lo que trata de hacer es llevar a profundidades. Profundidades. En este caso llamadas o descritas como profundidades de Satanás. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, conforme lo que platicamos, y ya luego me quedé meditando y por eso pedí que me apoyaran en hacer esto, pero más bonito, así como algunos hermanos dicen, ¿verdad? Nos encontramos que tenemos que dinamitar si acaso encontramos en nuestro corazón algún tipo de receptor, porque un receptor, por ejemplo, de amargura puede llevar a las profundidades de Satanás a un creyente. Ahí
ahí el detalle, dijo San Cantinflas, ¿va? ¿Ya? Entonces, una persona que se amarga, que no ministra su corazón y sigue caminando con la amargura adentro, se le puede volver una raíz. De hecho, es interesante que al ser raíz, si esta es la planta de amargura, digamos, y va enraizando, se va profundizando. ¿Sí me explico? Y esto es peligroso porque en la medida que va profundizando, entonces puede conocer estas cosas de Satanás. Ok. El contexto sería lo descrito en Hechos 2:9 al 25, que fue, creo yo, donde nos quedamos, ¿verdad? En la historia de Simón el Mago. Porque cuando leemos la historia de aquel personaje, él creyó y se bautizó en agua. Sin embargo, quiso comprar el don del Espíritu Santo. Porque él estaba acostumbrado, como mago que era, a hacer con artes mágicas cosas que atraía a la gente y que entonces con esto generaba ganancias, obviamente incorrectas. Pero cuando él oye el mensaje a través de los apóstoles, él cree en el Señor Jesús, se bautiza, pero no busca rápidamente que se dinamitara el receptor que él tenía del amor al dinero. Porque entonces en la historia de Hechos 2:9 al 25 nos encontramos que así como lo resumí acá, dice la Biblia, que él creyó y se bautizó. Pero en un momento dado, cuando él mira el bautismo en el Espíritu Santo, ministrado de parte de Dios a través de la imposición de manos de los apóstoles, él dice, yo quiero eso, véndanmelo. Y es cuando el apóstol Pedro le dice, tú no tienes parte ni suerte con nosotros, porque veo que estás, algunas versiones dicen en cárcel, otras versiones dicen en cadenas de iniquidad. En otras palabras, le dice, porque estás en amargura, en hiel de amargura y en cárcel o cadenas de iniquidad. En otras palabras, tú estás amargado y eso te está llevando a que conozcas profundidades de Satanás, porque una de las profundidades de Satanás es querer lucrar con un don espiritual. Obviamente hablamos de los dones dados por Dios. Eso es una profundidad de Satanás. Querer biznear con lo que Dios nos dio de gracia, eso es bien peligroso. Y por eso incluso lo describe la palabra cuando dice que algunos por el amor al dinero se extraviaron. ¿Por qué no ubicamos el texto, por favor? Cuando habla literalmente dice amor al dinero, eso les va a ayudar. Amor al dinero, principio de todos los males. Que por cierto no estaría de más echarle un vistazo. Me recuerdo que el Señor nos dejó ver un tema que se llamaba el fin de todos los males, porque si el amor al dinero es el principio, ¿cuál será el fin? Yo diría que uno de los fines del amor al dinero sería caer en las profundidades de Satanás. ¿Lo tienes ahí, hermano? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. O sea que ya creían, tipo Simón. Ya creían, pero como no se despojaron, en ese caso sería otro receptor. Creería yo, el amor al dinero como es principio de todos los males, el final sería hundirse en las profundidades de Satanás. Y eso es lo que lastimosamente a veces se ve dentro del pueblo de Dios. Que algunos reciben un don espiritual y empiezan a prostituir el don que Dios les dio. Perdón, voy a decir algo pues si no tenemos nada de eso, gracias a Dios. Pero si alguien me oyera, ¿verdad? Y está comercializándolo, pues yo le digo de parte del Señor, con todo respeto y en el amor del Señor, arrepiéntase, ¿va? Por ejemplo,
Algo que se ve lastimosamente en el ámbito cristiano es cuando recibieron un don para la alabanza y lo empiezan a comercializar. ¿Ya? Por eso es que nosotros no vemos conveniente que un ministro de alabanza participe en honras, entre comillas, que da el mundo, porque está más que claro y evidente, por no decir nombres, los Grammys u otros tipos de premios que le dan a músicos del mundo. Pues el mundo es el mundo, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Ya? Incluso se ha sabido que algunos grandes artistas del mundo mejor ni llegan porque ya saben que lo que están haciendo, ese tipo de eventos del mundo, no es solamente o primeramente dar un reconocimiento a una calidad musical, sino que tiene la intención de como promover al cantante para ellos a su vez hacerse de más dividendos. Pero ese es el mundo. Pero que un cristiano participe ahí, se expone a verse tentado por Satanás. Y ahorita en la última entrega, lastimosamente llegó un grupo que nuestro apóstol general mucho tiempo atrás advirtió que no era sano. Y para decirlo claro, pues ahí está en las redes sociales, Maverick. Que por cierto el nombre cuando se va a investigar qué significa, si no mal recuerdo creo que significa rebelde. Pero ahí está, dizque alabando al Señor y con un montón de seguidores cristianos, con unos desórdenes que cuando se van al tamiz bíblico nos encontramos que van en contra de lo que está escrito. Adorando con gorra a los hombres, cuando el hombre no se tiene que cubrir cuando adora. No sé si alguno de ellos con cabello largo, pero no me extrañaría. Y otras situaciones que no son conforme a la palabra, es que la palabra nos da las directrices de cómo nosotros debemos presentar y presentarnos el culto al Señor. Gracias, hermano. Bueno, eso es solo por hacer un comentario referente a que Simón el mago estaba con hiel de amargura y eso lo estaba llevando a las profundidades de Satanás. Sin embargo, dentro de lo que a mí me dejó asombrado fue que todavía, aún habiéndolo reprendido, el apóstol Pedro le dice, arrepiéntete, quizá Dios todavía te pueda perdonar, como quien dice. ¿Ya? O sea, me dejó impresionado porque, wow, misericordia de Dios, ¿va? Insisto, quizá alguien escuchara este tema y esté en esa situación y concatenando lo que leíste del amor al dinero, ¿qué versículo es? Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10 se está prostituyendo su don. Por ejemplo, no estoy como que comí chichicaste, ¿no? Bueno, por ejemplo, que un grupo de alabanza que toca en la iglesia, de repente lo invitan a hacer una presentación musical, no por alabar y adorar a Dios, sino porque los contratan para su concierto con el fin de lucrar, eso ya es peligroso. Ahí los pueden llevar a ir en involución, al punto que algunos incluso por eso se extravían. De hecho, creo que fue, bueno, pero eso es conocido por mucha gente. No, ya me acordé, sí fue Mario Rivera, hijo, Bishop. Él nos contó cuando estuvo aquí que a él le fueron a ofrecer de no sé qué, Sony Music. de Sony Music, le fueron a ofrecer porque dice que se van a meter a las iglesias. A ver ya cuando han sido formados los músicos de alabanza, se van. Y entonces cuando miran que hay un talento que va descollando, los quieren atrapar. Cheque en blanco le pusieron. Así, a Bishop. Fíjate. Y un patojo, digamos, o una persona que tal vez de no muchos recursos, de repente le van a decir, mira, venite, seguí tocando en la iglesia, pero échate un tu concertito los sábados allá en tal restaurante, en tal bar, ¿va? Y no es malo. ¿Cómo que no es malo?
Si nosotros mismos, aún las cosas materiales que utilizamos para la alabanza y la adoración al Señor, las consagramos, ¿cuánto más la persona? Sí. Si me doy a entender. Entonces, bueno, solo por terminar el asunto. Ok, aquí está, perdón, el archivo, no sé cómo se llama. Ok, entonces voy a ver, perdón hermanos, es que quisiera, ya que me fui a ver esa situación, aquí está. Déjenme un momentito, aquí estamos. Vamos a ver, porque sí quisiera ir explicando. Aquí estamos. Vamos a ponerlo aquí. Contanos un poquito, vos sabes esa historia de Bishop, hermano Iván. Sí, él acá la contó, que le fueron a ofrecer primero una cantidad, que esa sí no la dijo, ¿ah? Ujú. Él dijo que no, y entonces le pusieron un cheque en blanco, ¿ah? Que él le pusiera el número y los ceros que él quisiera, ¿ah? Para que ellos fueran sus promotores, ¿ah? Fíjate. O sea, era un Entonces, contrato, pues, hacer contrato con él, ujú, contrato de Satanás. prácticamente, Sí, prácticamente, porque contrato, al enemigo así le dijo el Señor, ¿verdad? sí, Por la multitud de tus contratación. contrataciones. Sí, Entonces aquí está el gráfico, voy a aprovechar que ya lo tengo en pantalla. Entonces, está la Babilonia celeste, necesita tener como una antena, ¿va? Una pista de aterrizaje, que vendría a ser un tipo de receptor, para que entonces se lleve a la persona, que en este caso pues estamos hablando de gente cristiana. Líbrenos el Señor a conocer las profundidades de Satanás. Según miramos allá, en el caso de Simón el mago, el receptor que él tenía era pretender comprar el don de Dios, es decir, amor al dinero. ¿Ya? Y esto, sí, eso sería parte de, pero también él tenía una hiel de amargura, para que entonces fuera y fuera sumido en profundidades de Satanás. Ahora, él tuvo la oportunidad del Señor. Yo no recuerdo, pero me parece que no aparece en la escritura si al final se arrepintió Dios o no, ¿verdad? Pero por lo menos sí dice, de parte del Señor a través de su apóstol Pedro, que como que sí le hubiera dado el Señor oportunidad de arrepentimiento. ¿No voy muy rápido ustedes? ¿no? Ok. Entonces regresemos aquí porque me gustaría ver un poquito más, siempre considerando el asunto de la asociación del misterio de la iniquidad y ver otro caso cuando alguna persona practica la iniquidad. Mateo 7:23, si me hacen el favor. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Vaya. Este es el verso 23 de Mateo 7. El Señor les está diciendo, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Bueno, otra vez el punto que les decía al principio. Seguramente la mayoría de nosotros cuando vimos profundidades de Satanás, lo asociamos con todas las cosas satánicas. No se excluye. Cuando hablamos aquí, los que practican la iniquidad, pues no sé si me ayudaran algunos de ustedes, ¿qué se les viene a la mente? El que practica iniquidad. ¿Sí le gusta estar en pecado? Por ejemplo, que le gusta estar en pecado, porque el que peca, 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 peca y peca llega a ser iniquidad. Va, ok, ¿algún otro? No, no, si recuerdan el contexto, no viendo el contexto, sino yo lo que quiero es mostrar, con el favor del Espíritu Santo, cómo es que sí, eso que dijo Andrea es cierto. Pero dígame otro que esté sumido en iniquidad. Tal vez que sabe, pero no reconoce. Ok, otra cosa un poquito más específica. ¿Qué se te viene a ti cuando alguien te dijera, mira, ese fulano, ese está sumido en iniquidad? ¿Qué te imaginarías?
Y está jugando con las cosas de Dios, o sea, aparenta hacer algo acá, digamos, en la iglesia y fuera no lo es, por ejemplo. Va. Tal Está vez bien, tiene lo que dijeron está bien. vicios, Eso. tal vez algún vicio. Yo diría que lo que más se nos ocurre es que tiene Drogas, vicios, que está metido en drogas, que prostitución. extorsiona. Eso creo yo que la mayoría, quizá en parte nos podríamos imaginar. Pero cuando vamos a ver aquí, no es nada de eso. Porque en los versículos anteriores, es decir, en el 21 y 22, dice así. Léanlo, por favor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Lee el 23. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la iniquidad? Número uno, que no reconocieron el señorío del Espíritu Santo. Aterrice un poquito la idea. Dicen que tienen pastor, pero no se sujetan. Reconocen el señorío del Padre, reconocen el señorío del Hijo, pero cuando hay que reconocer el señorío del Espíritu Santo, que es el tiempo en el que estamos nosotros viviendo, el Espíritu Santo se mete en cuerpos humanos. Léanse desde esta perspectiva, pastores, ministros, que obviamente pues pidamos al Señor que nos guíe el Espíritu Santo. Entonces a veces viene el pastor y le dice a la oveja, no agarre por ahí. No, mira, no es el Señor el que te está guiando. No, pero como yo quiero, eso hago. Híjole, peligroso. Porque entonces no reconoce el señorío del Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? Eso es iniquidad. Y eso puede llevar a una persona a caer en una profundidad de Satanás. Vuelvo a la carga. No se excluye todas esas cosas que se mencionaron. Pero aquí el Señor no mencionó ni fornicación, ni prostitución, ni droga. No. La práctica de la iniquidad es que uno no reconozca autoridad verdaderamente de un ministro que Dios le puso. Y lo más terrible es que estos profetizaban y echaban fuera demonios. O sea que es complicado, porque también hacían milagros. Entonces, por eso es de que la advertencia allá a la iglesia de alguna manera es cuidado. Revisen su corazón si no hay algún receptor para que la Babilonia celeste les esté lanzando señal, espiritualmente hablando, tenga pista de aterrizaje y ¡pum!, los lleve a hundirse en la profundidad de Satanás. Muy bien. Insisto, por favor, hermanos amados, notemos esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. No le dijeron Señor, 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 ¿verdad? Por eso es que en Apocalipsis, cuando están adorando, dicen Santo, Santo, Santo. Porque es 3 veces santo. Nuestro Dios uno es, que se manifiesta en 3 personas. Pero nadie que verdaderamente quiera adorar al verdadero Dios puede excluir de la adoración y de reconocer el señorío o de darle alabanza a ninguna de sus 3 personas. Y aquí Él les dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. No reconocieron el señorío del Espíritu Santo. Pero si hasta en tu nombre profetizamos, ¿viste que pegué centro? Sí, pero no reconocías el señorío del Espíritu Santo. Pero si en tu nombre hasta, ¿viste que aquel día liberé a un endemoniado? Pero no reconocía el señorío del Espíritu Santo. Por eso es que hay un orden para hacer la obra de Dios, hermanos, por el amor del Señor. Miren, amados, en el nombre de Jesús, todos pues, pero hacer la obra de Dios tiene que ser en orden. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Estoy hablando de Romanos. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? El que quiere hacer la obra sin haber sido enviado, es decir, sin reconocer el señorío del Espíritu Santo,
está practicando la iniquidad, porque está haciendo algo que es espiritual y que es propiedad del Señor. Es decir, algo, una labor del reino, haciéndolo como se le da la gana. Eso es iniquidad delante de Dios, y eso es bien peligroso porque lo puede llevar a cometer a estar en una situación donde se va a hundir. Perdón, pastor. ¿Sí? Y ahí es donde, pienso yo, entra el problema porque el señorío del Espíritu Santo se manifiesta en los ministros, ¿no? Ujú. Entonces la gente dice, yo reconozco al Señor, pero no reconozco hombre. Sí, fue el pecado de Israel. Ujú. Sí. Algunos, cuando el Señor les dijo que Él era el cumplimiento de las profecías, lo rechazaron y dijeron, ese Belcebú es. Porque no quisieron, a pesar de que, fíjate vos qué tremendo, conocían el Antiguo Testamento, porque eran los escribas y los fariseos. El Señor les dijo, no les voy a dar señales, dijo, solo la de Jonás. Ahí está. ¿Qué tenían que hacer? Irse a ver qué le pasó a Jonás. Jonás murió y resucitó al tercer día, o Dios lo resucitó. Esa era la señal. Ellos conocían Biblia. ¿Qué tenían que hacer? Irse a la Biblia. Incluso, es que saben qué es lo peor, que sí lo entendieron. Porque cuando el Señor resucita, ellos van, no sé si con Poncio Pilatos o Herodes, y le van a decir, pone guardias en la tumba. Porque van a decir que resucitó. O sea, sí habían entendido. Pero no quisieron reconocer el señorío del Espíritu Santo manifiesto en la persona de Jesús. Bueno, ni quisieron reconocer a Jesús como Señor. Ahora, hay algo que a mí me dejó muy impresionado, porque entonces miren pues, meditando en eso, ¿verdad? De la Babilonia celeste que está mandando inmundicia a ver dónde encuentra receptor para hundir en la profundidad de Satanás. Entonces me quedé meditando. ¿Cómo se llamaría aquí el receptor que quiere llevar a la profundidad de Satanás? No reconocer. No reconocer. Digámoslo en una sola palabra. Rebelión, rebeldía. Y esto, entonces, cuando el Señor me hizo entender esto, digo, entonces aquí, ¿cómo se llama el receptor? Rebeldía. Entonces miremos un ejemplo, por cierto, malo, de alguien que era rebelde. ¿Y cómo terminó? Primer libro de Samuel 15, 22 y 23, si alguien me hace favor. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Entonces, ¿cuál fue el receptor? La rebelión o rebeldía. Aquí está hablando Samuel cuando confronta a Saúl, porque Saúl hizo como se le dio la gana para disque presentar sacrificio a Dios. Les voy a hacer un poco de contexto. Saúl era rebelde. Samuel le dice, no vayas a presentar sacrificio hasta que yo llegue. Entonces viene Saúl, se alebresta, porque mira que el pueblo se le estaba yendo y lo estaba presionando, y él empieza a hacer culto a Dios. Entonces cuando llega Samuel, se molesta Samuel y le dice, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios? Como en otras palabras, ¿vos pensás que traer el montón de ovejas y animales va a agradar a Dios antes que seas obediente? Y le explica, el obedecer es mejor que un sacrificio. No está diciendo que no se presentara, sino que mejor primero aprendiera a ser obediente y después presentara su sacrificio. Pero entonces vean pues, el receptor aquí se llama
rebelión. Pero ¿cuál era el siguiente paso de la involución? Que iba a llevarlo la rebelión al pecado de la adivinación y la desobediencia a la idolatría. Así terminó Saúl. Hermano, me estoy explicando. ¿Cómo así? ¿Por qué terminó así? Y no después que se muere Samuel, ¿a quién fue a consultar Saúl? A una medium, a una pitonisa. Entonces, su rebelión, receptor, lo llevó a las profundidades de Satanás, ir a consultar a una medium. Y estaba escrito en la ley que Dios prohibía consultar a los medium para hablar con los muertos. Tremendo a ustedes. O sea que, por eso les digo en nombre de Jesús, las profundidades de Satanás no es, yo diría que aunque eso es horrible, aberrante, reprochable, todos los calificativos que haya que ponerle de lo que es, de las prácticas satánicas, no es lo más peligroso para el cristiano. Lo más peligroso para un cristiano, para un creyente, es tener un receptor que lo puede conducir a una profundidad de Satanás, que en este caso era practicar la adivinación. En eso terminó Saúl por rebelde. Cardíaco, Lo tremendo es que recuérdese que hay, en serio va, pero hay profetas ambulantes, ¿no? Sí. Y al final, pues para mí ya va cayendo en brujería, hechicería. Es peligroso. Bien peligroso. Es peligroso porque al no estar bajo una autoridad, ellos están obrando mal y el que lo sigue se expone a que en lugar de que sea un espíritu, el espíritu de la profecía, los llegue a visitar un espíritu de adivinación. Sí. Sí. No sé si le conté, pero cuando recién me había enviado, llegó un hermanito. Ah, bien, usted lo conoce porque fue el que llevó a la radio al apóstol Freddy Franco, se recuerda. Pero empezó a congregarse y todo, y de repente digo, mire, envíeme, va, porque me invitaron a predicar. Sentate, le dije, sentate, tranquilo. No, pero es que la gente me llama. Sentate, tranquilo, espérate. Ya no llegó. Entonces se fue y ahora, según sé, tienen hasta el saludo profético, ¿va? Porque ellos son profetas. Pero ¿dónde se congregan? Saber. Peligroso. Peligroso. Sí. Tremendo. Entonces, el punto es esto. Quizás si el hermano no está en el orden, él se está exponiendo, porque la rebelión o la desobediencia puede llevar a una práctica de las profundidades de Satanás. Cardíaco. Ay, Padre Santo. Bueno, sigamos adelante. Perdón, ¿cuánto llevamos de tiempo? Ah, buenísimo. Ok. Perdón, hermanos, creo que hoy he hablado bastante. Solo hoy. No, pero ¿alguna pregunta o aportación? Recordando que esa palabra misterio, desde el griego también dice mediante la idea de silencio impuesto por iniciación en ritos religiosos. El misterio de segunda de Tesalonicenses. Ah, ya. Ahí cuando ya directamente estás hablando del misterio de la iniquidad. Ya. Sí, tremendo, vamos. Volvé a leer, por favor. No sé cómo se dice la palabra encima, pero es la palabra misterio de segunda de Tesalonicenses 2:7, que dice, primero es mudo, dice, entre paréntesis, cerrar la boca, secreto o misterio, mediante la idea de silencio impuesto por iniciación en ritos religiosos. Ya. El peligro que un rito religioso pueda llevar a conocer la iniquidad. ¿Ya? Ok. ¿Alguien más quisiera preguntar algo, decir? ¿No? Bueno. Entonces, ahora, en esto hay un peligro. ¿Por qué el enemigo, en el caso de
de sus profundidades quiere llevar a la gente ahí. Porque si la profundidad de Satanás, según la Strong figuradamente, vimos que se podía asociar con el misterio de la iniquidad, leamos Éxodo 34, 6 y 7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es lo que quiere el enemigo, ¿eh? Eso es lo que quiere Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, pero el Señor nos habla y nos deja ver bien claro que esta es su preciosa y maravillosa voluntad. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Entonces lo que Dios está diciendo, miren ustedes, ya les quiero hacer misericordia. Si les hago misericordia, la voy a guardar hasta millares. Híjole. Pero, e incluso, si practicaron iniquidad, se las perdono. Sin embargo, si no quieren arrepentirse, se exponen ustedes, porque al inocente no lo dejaré sin su castigo. Y voy a castigar su iniquidad en ustedes, en sus hijos, en sus nietos y hasta en los bisnietos. Por eso es que el enemigo está tan interesado que la gente caiga en sus profundidades, para que entonces se les cumpla el verso 7 de Éxodo 34. Cardíaco, ¿eh? Ahora, aquí yo creo que debo hacer un comentario para que no vaya a quedar algo en el ambiente que pues no quiero que se entienda ni en mi propósito. Porque entonces alguien puede decir, híjole, pero entonces ¿qué hago yo? Si sé que alguno de mis padres o de mis ancestros practicó iniquidad, tú arrepiéntete y pide perdón a Dios. Porque hay un versículo bíblico en donde dice que llegaría el tiempo en donde la dentera, creo que dice, cada uno será responsable por sus actos. Es decir, nosotros todos los hijos de Dios tenemos que buscar la liberación de nuestra alma, desatarnos en el nombre de Jesús del mal proceder que pudieron haber tenido nuestros ancestros, consagrarnos a Dios y clamar misericordia, y como dice el libro de Hebreos, si bien recuerdo, llorar hasta la sangre, o sea, buscar que nuestra genética espiritual Dios la limpie. Si nosotros estamos haciendo eso, aunque los ancestros hayan endosado facturas que el enemigo agarra y nos las quiere cobrar a nosotros, el Señor Jesucristo se interpone y dice, por este que me cree y que está viviendo conforme a mi palabra, yo pago aquellos derechos que sus ancestros le dejaron a Satanás y los hago libres, porque no hay mayor pacto que el que Dios hizo en la sangre de Cristo Jesús. Pero por eso, mis hermanos, es tan necesario e importante que como hijos de Dios hagamos nuestra parte, lo que a mí me toca, lo que a ti te toca, lo que a ti te toca, lo que a ti te toca. Y así hallemos misericordia, porque dice que Él se complace en la misericordia. Amén. No, miren, ejemplo bíblico. Ruth. Ella rompió. Estaba escrito en la ley que ningún moabita podía entrar en el pueblo de Israel sino hasta la 10ª generación. Vaya. Y Ruth era moabita. Sabemos de las cosas aberrantes que se cometían allá. Era una tierra bajo juicio, bajo maldición, dictado por Dios. Pero ella se arrepiente, agarra la doctrina, porque ella oía a su suegra hablar del Dios verdadero. Y se pone hasta más las pilas que la misma suegra en determinado momento. Porque lo que no hacía la suegra empieza a hacer ella. Se vuelve al Señor, dice, hace su confesión de fe, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. En otras palabras, renuncio a las costumbres ancestrales.
Dios la perdona y se convierte en la, ¿qué sería? Bisabuela, creo, de David. O sea, Ruth se casó con, con Obed, ¿va? Booz, gracias. Booz, padre de Obed, Obed, padre de Isaí, Isaí, padre de David. Ahí estoy, ¿no? Sí. Vaya. Entonces quiere, y David, o sea, su papá, su bisabuela era moabita. Va. Y no se queda ahí solo la bendición de Ruth, se mete en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, ¿va? Es que dicen los estudiosos, cuando la suegra le dijo, mira, andate, va. No, yo no quiero vivir bajo ese pueblo de maldición. Así que dicen los estudiosos que se refiere a eso, yo no quiero vivir bajo ese pueblo de maldición. Fíjate. Pero ella hizo su parte, aguantó la humillación. No solo cuando llega a Belén. ¿Cómo la mirarían los israelitas que de verdad se trataban de apegar a la vivencia según la ley? Si eran israelitas. Sí. Yo pienso que muchos de ellos la miraban así. Uy, cuidado mucha, porque esta es la del moño colorado. Pero no era solo eso. Si su suegra le dijo más de una vez, andate, ¿qué querés conmigo? No, no te dejo. Y aguantó. Entonces, aquí tendríamos que entrar a otro punto en el tema, pero creo que mejor no, porque no nos va a dar tiempo terminarlo y esto creo que es importante afirmarlo en los corazones. Miren, mis amados hermanos, dinamitemos todo receptor en el nombre de Jesús. Todo receptor que no sea del Señor, dinamitémoslo. Renunciemos en el nombre de Jesús. Hagamos nuestra parte del pacto para que el enemigo no tenga parte ni suerte en nosotros y así no nos arrastre a hundirnos en el nombre de Jesús a sus profundidades. Y por otro lado, si miramos que en nuestra genealogía, en nuestra ascendencia genealógica, hay cosas malas, renunciemos, clamemos misericordia. Eso hizo Daniel. Daniel le pedía perdón a Dios. A mí me impresiona Daniel cómo oraba y decía, perdona nuestros pecados. Pero cuando uno lee la Biblia, no se mira que Daniel pecara. Pero él está diciendo al Señor, perdona nuestros pecados. Porque él se refería, creo, a lo que en su cuerpo tenía como herencia de sus padres, que si eran, pues por lo que él dice, sí se habían echado buenos pecados. Pero él pelea la buena batalla. Entonces, esta noche yo quisiera hacer una oración. El tema, como pues por la gracia de Dios, todo lo que el Señor da de su palabra por demás es edificante. Tenemos que ver la perspectiva partiendo de la etimología del vain, y hay una información que se estuvo investigando, hermano, muy necesario saberlo. Sin embargo, yo quisiera parar aquí para que oremos. ¿Les parece bien? Y así, en el nombre de Jesús, pues Dios nos ayude a que discernamos y nos libremos de todo receptor del mal. Padre, muchas gracias por esta noche tan bendecida. Ponemos delante de ti, Señor, nuestras vidas. Nos has concedido la luz de tu palabra, que viene, Señor, a alumbrar aún las tinieblas que llevamos dentro. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos perdones por nuestros pecados, aún los que están ocultos, aún los que recibimos, Señor, en esa mala herencia genética, porque queremos, Señor, agradarte, queremos hacer tu voluntad. Y nosotros declaramos, Señor, que te reconocemos como nuestro Señor, Señor, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que no somos rebeldes. Nos declaramos, Señor, menesterosos de la revelación de tu voluntad y necesitados de ti para que nos ayudes a caminar conforme a esta.
En el nombre de Jesús, Señor, te lo suplicamos, te bendecimos y desde ya te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la